Para este sermón vamos a regresar a 1 de Pedro. Cuando regreso de Ecuador, si Dios permite, voy a predicar 2 sermones de la Navidad, pero este sermón será de 1 de Pedro, nuestro estudio regular. Y en los sermones anteriores, en 1 de Pedro, hablamos de unidad de mente y unidad de corazón, que los cristianos deben pensar las mismas cosas, no en todo, sino en la doctrina, los artículos de la fe, y debemos tener unidad de corazón, simpatía entre nosotros, un amor fraternal, Filadelfia, entre los hermanos. Aquí, en versículo 9, Pedro cambia el tema un poquito a cómo debemos tratar a los demás. Cómo debemos actuar con relación a otras personas, no solamente cristianos, sino también todo el mundo. Y vamos a ver que Pedro está regresando a un tema que ya había desarrollado en otra parte de su epístola antes. Entonces, esta enseñanza corresponde al argumento más amplio de Pedro, en que él dice que como cristianos debemos tener conducta honorable entre los gentiles. ¿Cómo podemos, mientras estemos aquí, mientras estemos en este mundo, cómo debemos comportarnos? ¿Cómo podemos tener conducta honorable entre los gentiles? ¿Cómo podemos vivir juntos? ¿Cómo podemos vivir con el mundo? Entonces vamos a leer 1 de Pedro 3, 9 al 14, en la primera parte de versículo 14. Y dice así la palabra de Dios: No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan. Pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. El bosquejo tiene 4 puntos, como obviamente pueden ver en el boletín. Y el primer punto es el precepto de bendición. Vemos en esos versículos que el apóstol Pedro nos manda a bendecir a otros. Un precepto de bendición, un mandamiento para bendecir a otras personas. Versículo 9 empieza con 2 mandamientos, uno negativo, otro positivo. Dice Pedro: no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Es un mandamiento negativo. No hagas esto. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Y luego dice positivamente, por el contrario, bendigan. Los cristianos deben ser los que bendicen a otras personas, aun cuando nos maltratan. Aun cuando nos maltratan. Y Pedro dice que Dios nos llamó a vivir así. Tenemos una llamada, un llamamiento para vivir así. Entonces, ¿dónde está esta llamada? ¿Dónde está el precepto original? Es decir, Pedro nos dice, por el contrario, bendigan. A esto fuiste o fueron llamados, y nosotros podemos decir, ¿cuándo? ¿Cuándo fuimos llamados a bendecir a los que nos maltratan? Y Pedro tiene en su memoria, todavía en sus oídos, tiene la voz del Señor Jesucristo dándonos esta enseñanza. Porque esto proviene del Señor Jesucristo. Noten conmigo que en 1 de Pedro capítulo 2, Pedro ya nos dio el ejemplo de Jesucristo como un ejemplo que debemos seguir. 1 de Pedro 2, 21 al 23, que está en el boletín.
Dice Pedro, pues para esto fueron llamados, la misma frase. Porque también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Entonces, en 1 de Pedro 3, está regresando a lo que ya ha enseñado en 1 de Pedro 2. Que Cristo nos dio un ejemplo obligatorio, un ejemplo que debemos seguir. Cuando Jesucristo fue maldecido, no respondió con maldición. Sufrió en silencio, sufrió sin amenazar. Y Pedro también, como ya mencioné, tiene en mente la enseñanza de Jesucristo mismo. Y vamos a leer esto en Mateo 5 y Lucas 6. Jesucristo enseñó en Mateo 5, 38 al 48. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo. Más bien, a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. De modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a los hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo nos enseña que los cristianos deben ser diferentes en comparación con el mundo. Los publicanos, los gentiles, ellos siempre tratan bien a los que son de ellos o son como ellos. Pero Cristo dice, los cristianos deben tratar bien o bendecir a todos, hasta a sus enemigos, hasta los que nos maltratan. ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Qué hacen de más? Jesucristo nos enseñó que si Dios bendice a todo el mundo y ama a todo el mundo por medio de darles sol y lluvia, nosotros también debemos bendecir a todos y amar a todos. Y Cristo dijo en Lucas 6, 27 al 28, amen a sus enemigos y hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Pedro aprendió todo esto del Señor Jesucristo. Y Pedro nos enseña a nosotros la misma enseñanza, que debemos bendecir a los que nos maldicen. Debemos tratar bien a los que nos maltratan. Debemos amar a nuestros enemigos. Y Pedro aprendió esta lección, esta enseñanza, no solamente por palabras, sino también por acción. Porque cuando los soldados vinieron para tomar a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, el jardín de Getsemaní, Pedro, ¿qué hizo? Quitó su espada, ablandó su espada, y Jesucristo dijo, no, Pedro, no vamos a atacar a nuestros enemigos con espada. No. Jesús dijo, voy a rendirme, voy a entregarme a ellos, voy a sufrir esto voluntariamente. Entonces Pedro aprendió la lección, no voy a atacar a mis enemigos. Jesús dice, no, nosotros no somos así. Entonces Pedro tiene experiencia personal junto con la enseñanza que ha recibido.
Y Pedro dice, cristianos, nosotros tenemos que hacer una decisión, tenemos que escoger. Cuando me maltratan o cuando me maltrata otra persona, no voy a responder por devolver mal por mal. No voy a devolver maldición por maldición. Yo voy a escoger bendecir al otro aun si me maldice. Voy a bendecir a todos. No voy a devolver mal por mal. En la ley de Moisés, la ley fue ojo por ojo, diente por diente. Si tú me pegas y pierdo una diente, yo te pego y tú vas a perder un diente. Entonces, los dos pierden. Pero Jesús dice, no, si tú pierdes, tú no vas a responder por devolver maldición por maldición. En lugar de esto, por el contrario, bendigan a los que te maltratan. Eso no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero en segundo lugar, hay un principio de bendición. Pedro nos dice, por el contrario, bendigan. Y luego dice, para que hereden bendición. Los que bendicen a otros, recibirán bendición para ellos mismos. Por bendecir a otros, nosotros seremos bendecidos. Hay un principio de bendición en esos versículos. Y para demostrar esto, Pedro cita de Salmo 34. Esta porción que dice, el que quiere amar la vida, etcétera, hasta aquellos que hacen el mal, es una citación de Salmo 34. Pedro cita a Salmo 34, una porción de Salmo 34, para mostrarnos que los que bendicen a otros serán bendecidos. Y durante la primera epístola de Pedro, parece que Pedro ha estado meditando en Salmo 34, porque varias veces cita de este Salmo o habla en una manera que refleja el Salmo. ¿Cuál es entonces el principio de bendición o un principio de bendición? Salmo 34 en estos versículos dice que los que refrenen su lengua de mal, cuyos labios no hablan engaño, son los que aman la vida y verán días buenos. Los que se apartan del mal y hacen el bien, los que buscan la paz y la siguen, ellos recibirán bendición. Y los proverbios enseñan las mismas lecciones. Los proverbios enseñan que no es solamente hacer mal que causa que recibas mal, sino también estar presente con los que practican el mal. Eso, hasta esto, causa que tú también vas a sufrir. Si caminas con los malignos, vas a perder en los hoyos de los malignos. Entonces, los que participan en el mal y los que están presentes o cerca al mal, sufrirán. Y Salmo 34 enseña las mismas lecciones. Los que practican el mal sufrirán. Los que practican la justicia y la santidad serán bendecidos. La paz y la bendición se encuentran en una vida de santidad, una vida que se aparta del mal, una vida de sabiduría. Los que quieren paz y persiguen la paz, la encontrarán. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestras buenas obras, porque Dios ve nuestra obediencia, porque Dios escucha nuestras peticiones y Dios se opone a los malos, pero bendice a los buenos. Entonces vemos aquí un camino hacia la bendición, hacia la bienaventuranza. Pero es un camino hacia la bienaventuranza, pero no es una garantía de bienaventuranza. No es una garantía. Ni Salmo 34, ni los Proverbios, ni 1 de Pedro 3 enseñan
que un hombre puede vivir sin sufrir si solamente anda en santidad. Si andamos en santidad, no vamos a sufrir. Esto no es lo que Salmo 34, 1 de Pedro 3 o los Proverbios enseñan. Pero Pedro sí está diciendo que nosotros podemos reducir nuestro sufrimiento por no causar sufrimiento. Contemplen o piensen en esto. Si tú repartes el mal, recibirás el mal. Si tú estás sembrando el mal, vas a recoger o cegar el mal, ¿no? Pero por repartir y sembrar la paz y hacer el bien, tú no estás invitando que alguien te devuelva el mal, sino que por bendecir a otros, tú también serás bendecido. Entonces, si alguien te hace el mal, si te maltrata, y tú devuelves mal por mal, será dolor más dolor. Pero por rehusar devolver el mal por mal, no significa que tú no sufres, pero significa que tú no aumentas al sufrimiento de la situación. Entonces, por bendecir a otros es un camino hacia la bienaventuranza, es un principio de bendición, pero no es una garantía de bendición. Como en el boletín, devolver mal por mal es una garantía de conflicto. Los dos van a sufrir, es garantizado. Si alguien te maltrata y respondes por maltratar al otro, los dos pierden, es garantizado. Devolver bien por mal es un camino hacia la bienaventuranza, hacia bendición. Esto sucede, sobre todo quizás, en la manera en que nosotros hablamos, nuestras palabras. La boca, la lengua, es una herramienta de destrucción o de edificación, de bendición o de maldición. Entonces, imagínense, un marido y su esposa están hablando, están en un desacuerdo, quizás un conflicto, y la esposa o el esposo, uno dice al otro algo bien rudo, una falta de respeto, palabras no amables. ¿Cómo vas a responder? Si tú devuelves mal por mal, maldición por maldición, ¿qué va a pasar? Los dos van a sufrir, los dos. Pero si tú respondes a tu esposa o si respondes a tu esposo quien te ha maltratado, por bendecir, por cultivar la paz entre los dos, estás buscando bendición, buscando bienaventuranza en esta relación. Los que devuelven mal por mal garantizan que los dos sufrirán. Los que bendicen a otros están buscando, cultivando bendición. Debemos ser así en el hogar, en el trabajo, en todo, con todos. Porque Jesús nos dijo, no es solamente nuestros hermanos en Cristo, a quienes o con quienes tenemos mucha paciencia y nosotros los bendecimos aun cuando nos maldicen. No es solamente entre nosotros, sino es para todos. Cuando nuestro enemigo nos maltrata, vamos a responder por bendecir, no atacar. Entonces, así debemos vivir en todo contexto, con toda persona. En la calle, otro carro hace esto. No, ok, está bien. En cualquier contexto, cuando nos maltratan, nosotros no vamos a responder. No vamos a buscar venganza. Si caminas en el camino de bendición, serás bendecido. No perfectamente, no es una garantía
pero es un principio de bendición. En tercer lugar, una promesa de bendición. Acabo de decir que por bendecir a otros no es una garantía que nosotros seremos bendecidos. Sí, por bendecir a otros somos bendecidos, pero no es una garantía que no vamos a sufrir. No es una garantía que vas a vivir una vida sin aflicción o sin sufrimiento. Es un principio, no una promesa. Pero sí hay una promesa de bendición o de bienaventuranza en esos versículos. En versículo 13, ¿qué dice Pedro? Dice, ¿quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Si estamos ocupados, somos diligentes en hacer el bien, ¿quién nos va a hacer daño? Pues no deben hacernos daño, pero versículo 14, pero aún si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Entonces, la persona que camina en el camino de bendición debe ser bendecido, no debe sufrir por su justicia, pero a veces es así. A veces sufrimos, a veces padecemos precisamente por nuestra justicia. Y Pedro nos promete que si nosotros padecemos por nuestra justicia, por las buenas obras, por la santidad de Dios, hay una promesa de bienaventuranza, una promesa de bendición. Pedro otra vez tiene la enseñanza de Jesucristo en su memoria. Jesús dijo en Mateo 5, versículos 10 al 12. Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperan y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Jesús nos ha prometido, y por eso el apóstol Pedro repite esta promesa a nosotros, que si nosotros llegamos a padecer por causa de la justicia, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Y es una promesa, es una garantía para los que son maltratados, perseguidos y los que sufren en nombre de Cristo por la justicia. Sabemos que vamos a recibir una recompensa. Y es una recompensa gloriosa. El reino de los cielos. La vida eterna. La gloria que Jesucristo ha ganado. Entonces, hermanos, es así. El principio de bendición es esto. En esta vida, si estamos sembrando bendición, vamos a recoger, vamos a recibir bendición. No perfectamente, no siempre, pero sí. Si caminamos en el camino de bendición, el principio de bendición significa que vamos a recibir bendición. Pero la promesa de bendición es esto. Si sufrimos como Cristo y con Cristo en esta vida, vamos a participar en la gloria de Cristo en la vida después. Los que participan en la cruz de Cristo participarán en la corona de Cristo. Es una promesa. Entonces Pedro dice, pero aún si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Eso sí es una promesa. Dijimos el domingo pasado de Isaías 46, ¿cómo puedo saber con certeza que mi Dios me carga? Dijimos, Dios dice, yo te cargaré hasta la vejez, hasta las canas. Pero ¿cómo puedo saber? No, yo
yo tengo enfermedad, debilidad, dificultad, no parece que Dios me está cargando. Y dijimos, Dios sí nos está cargando, no hacia la salud y la prosperidad en esta vida, sino hacia la gloria del cielo. Otra vez aquí en 1 de Pedro, Pedro dice, en esta vida van a sufrir. No deben sufrir por justicia, pero si llegan a padecer por justicia, son bienaventurados. Hay una gloria venidera, hay una gloria después. Si ustedes cargan la cruz de Jesucristo ahora, participarán en la corona de Cristo después. Y esto nos da confianza. Esto nos da confianza que podemos tener paciencia hasta heredar nuestra herencia celestial. Estamos dispuestos a sufrir. Cristo sufrió voluntariamente. Él se sujetó a sí mismo. Él sufrió voluntariamente. Así nosotros también. ¿Por qué es que me maltratan y no respondo? Pues porque yo sé que así será en esta vida. Y la gloria que Dios me ha prometido no es para ahora, sino para después. Jesús me ha dado un ejemplo. Jesús ya ha padecido. Y los padecimientos que nosotros sufrimos son distintos. El ejemplo de Jesucristo que debemos seguir no es igual. No es el modelo o el paradigma, no es que nosotros también tenemos que ser crucificados y sufrir la ira de Dios. No, es una analogía, un paralelo. Tenemos que sufrir en nombre de Cristo. El vituperio de los hombres contra Cristo y contra nosotros porque somos de Cristo. Pero nuestro sufrimiento es mucho menos, infinitamente menos que lo que Cristo mismo sufrió. Entonces, si Cristo ya sufrió el padecimiento eterno en la cruz, si Cristo ya sufrió el padecimiento infernal del infierno, entonces estoy dispuesto a sufrir padecimientos terrenales en este mundo. Y ni tengo miedo de la muerte. Jesucristo ha desarmado a la muerte. La muerte no puede hacerme daño. La muerte no puede maldecirme. La muerte no puede atraparme o encarcelarme. La muerte no puede hacer nada menos abrir la puerta a la gloria. Entonces, si la voluntad de Dios es que yo sufra hasta la muerte, pero aún si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Hasta la muerte abre la puerta, bienaventuranza eterna. Entonces todos mis sufrimientos y mis padecimientos dirigen a bien, ayudan a bien. Y hermanos, en todo esto tenemos en cuarto lugar una paz bendita. Una paz bendita. Dios me ha llamado a bendecir a otros. Dios me ha dicho que por bendecir a otros yo también seré bendecido. Dios me ha prometido que hay una bienaventuranza eterna y perfecta para mí, que Jesucristo ya ganó. Y finalmente, Dios me ha dado paz hasta entonces. Una de las cosas difíciles o una de las razones por la cual es difícil sufrir en esta vida es este sentido de injusticia. Pero no es justo que yo sufra por justicia. Yo bendigo a otros y hago buenas obras. Yo vivo como debo vivir y sufro por causa de estas cosas. No es justo. Me maltratan, mienten, dice Jesús. Mintiendo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces las mentiras acerca de nosotros, el maltratamiento contra nosotros, el vituperio, todo esto, tenemos un sentido profundo de injusticia. No debo sufrir estas cosas. Y es este sentido que frecuentemente causa que la gente
responda a violencia con violencia. Tú me pegaste, no es justo. Entonces la justicia es repagar ojo por ojo. Entonces, si yo pienso eso es injusto, voy a devolver en justicia. Esto es lo que causa frecuentemente los conflictos. Pero Dios nos ha dicho, no respondan, no reaccionen. Pero es injusto. Pero no hay justicia si hago esto o si no hago esto. Y tenemos paz en esta vida, hermanos, porque Dios nos ha prometido, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya leímos en 1 de Pedro 2, versículo 23, que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo y dice, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Jesús no respondió con violencia, Él se encomendó al que juzga con justicia, a Dios. Y Dios ha prometido, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, para el cristiano, sabemos que toda injusticia en esta vida, toda injusticia será contada y será juzgada en el día final. No hay nada injusto que vamos a sufrir que escapará a la justicia de Dios, la venganza de Dios. La venganza de Dios es su juicio perfecto contra los impíos o contra la maldad. La venganza de Dios pagará perfectamente a todos los que merecen venganza, que merecen juicio. Entonces el cristiano puede sufrir con paz. Mis sufrimientos me dirigen hacia la gloria y Dios pagará. Dios me vengará. Mi Dios es justo. Mi Dios es el juez perfecto. Mi Dios es omnisciente. Dios no es ignorante de estas injusticias. Dios no se olvida de esas injusticias. Entonces yo sé que sí, vendrá un día de justicia perfecta para todos. Y yo descanso en esto. Estoy contento en esto. Tengo paz. Una paz bendita. Pero esto para el cristiano nos da paz. Dios pagará en justicia y juicio a toda la maldad del mundo. Dios retribuirá al impío toda su maldad. Para el cristiano esto nos da paz. Pero para el no creyente, esto debe provocar un miedo profundo. Que todo mi pecado, mis pensamientos pecados, mis palabras pecaminosas, mis palabras pecaminosas, mis acciones pecaminosas, todas las cosas conocidas y desconocidas, todo, Dios sabe todo. Y Dios pagará. Dios ha prometido, Dios lo hará fielmente. Entonces no hay una paz aparte de refugiarnos en Jesucristo. Porque sabemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que no están en Cristo Jesús hay toda condenación y venganza y juicio y retribución. Pero en el Señor Jesucristo no hay ninguna. Entonces para nosotros hay paz y contentamiento y paciencia. Entonces, hermanos, en conclusión, las aplicaciones son incorporadas en los puntos. Debemos tratar a todos en esa manera que bendecimos. Debemos bendecir a todos, sobre todo con las palabras, porque esas son nuestras herramientas. No tenemos armas, no tenemos pistolas y cosas. Tenemos palabras que cortan, que matan, que hacen daño. Y debemos bendecir con la lengua, bendecir con nuestras
palabras, aun cuando nos maldicen, aun cuando nos maltratan. No devuelvan mal por mal. Sigue el ejemplo del Señor Jesucristo. Camina en el camino de bendición, según el principio de bendición, confiando en la promesa de bendición, serán bienaventurados y con una paz bendita. Y Dios pagará y retribuirá la maldad de todos los impíos y nos recibirán por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Oremos.